Hola, sean todos bienvenidos a Noches Creepy. Como es costumbre, me acompaña el buen Chavo Basir. ¿Cómo está, Chavo? Bienvenido. No me llevo a Flo. Aquí andamos. Como todos los Después, demás, tardes, pero sin sueño. así es, después de tanto fallas técnicas, ya estamos aquí de regreso. Pues a ver, ¿de qué se va a tratar hoy? Vamos a hablar sobre leyendas mexicanas. ¿Tú tienes alguna ya ahorita ahí, ya a la mano o todavía no? Pues la típica que todo el mundo conoce, la de la Llorona. Ya cambian. Que es la más famosa. Es que no podíamos hablar sobre leyendas mexicanas sin incluir a la Llorona. Incluida la Llorona. Es que de hecho, yo no sé si ya te lo conté, pero Inodoro tuvo un encuentro con ella. No, creo que me acuerdo que habías dicho que ibas a comentarlo. Va que va. Bueno, les cuento más o menos la leyenda. Se dice que por allá, hace mucho tiempo, el sitio, la fecha exacta no la tengo. Es que había una mujer que estaba totalmente enamorada de su pareja, prácticamente. Como la mayoría que se juntan con su pareja, siempre se juntan por amor. Lo quiero creer. Estaba enamorada, había tenido 2 hijos. Muchos dicen que eran niño y niña, y otros dicen que eran 2 niños. Esa opción, esa no está muy claro. El chiste es que el hombre no quería estar con ella por el simple hecho de los niños. Así que la mujer, su arranque de ira, fue y dejó a los niños a su merced, los sumergió en agua hasta que prácticamente los desvivió. Cuando fue con el hombre a volver a estar con él, le dijo el tipo que ya no quería estar con ella, que era un monstruo, que no era capaz de haber hecho eso con sus hijos. Si era capaz de hacer eso con ellos, ¿qué haría con él? En eso la mujer, en su desespero, queriendo volver a encontrar a sus hijos, eh, fue a buscarlos al agua, pero pues ya habían fallecido los pequeños. Prácticamente esa historia le dicen que noche tras noche vaga y busca a sus hijos, que es lo que dicen muchos, que es el llanto que característico que grita, ay mis hijos. Pero yo creo que eso lo hicieron más como un modismo, porque las personas que en verdad escucharon a la Llorona o que dicen escuchar a la Llorona dicen que solamente es un lamento desgarrador. ¿O tú qué crees? ¿Alguna vez lo han escuchado? Fíjate que no, realmente no. He escuchado de gente que sí, y de hecho se escucha mucho allá en el pueblo de mi abuela, que sí la escuchan. Digo, es como que, digo, a final de cuentas es una leyenda, porque en muchos lados sí llegan a escucharla como de diferentes maneras, ¿no? La historia real, digo, es así como tú la estás contando exactamente, palabras más, palabras menos, pero que sí se escucha como que en muchos lados o en muchos estados es algo diferente para cada estado, cómo se manifiesta, pero sí dice que se manifiesta mucho más bien en esa forma. Sí, muchos dicen que se manifiesta donde hay un río, donde hay agua, un nacimiento de agua prácticamente. Se supone que los niños, a ellos los ahogó en el agua y sus almas están, ¿no? En el río, justamente algo así. Bueno, vamos, Si quieres te cuento la historia de mi mamá. échale. Venga, creo que ya te la he contado, pero igual la cuento a ustedes y la cuento aquí para que todos la conozcan. Dice mi mamá que hace mucho tiempo, allá en muy lejano Guerrero, ella salía mucho con su madre, que era mi abuela, que en paz descanse. Ella salía mucho en la noche a bañarse, a lavar la ropa ahí en el río. Cabe resaltar que nosotros vivíamos, bueno, ellos vivían a unos cuantos metros del río. Por eso era fácil ir hacia ese lugar. Ella me dice que una noche se estaba bañando tranquilamente
y que estaba con su madre. Cuando de repente vieron que cruzó una mujer por el río, pero hecha la madre, buscando, que estaba diciendo, ay mis hijos, ay mis hijos. El llanto característico sobre esa mujer. Dice, estaba corriendo, pero se veía muy, muy rápido. De repente dijo mi abuela, pobre señora, se, se le perdió su hijo y está buscándola aquí en el río. Eso fue, digamos que, voy a poner una hora, a las 11:20 de la noche, ¿verdad? 11:25 vieron que la señora pasó corriendo, pero con el niño en los hombros ya. Lo traía enganchado aquí y salió corriendo por el agua. Y mi abuela le dijo, mira, ya encontró a su hijo. Qué bueno. Pero de repente a mi abuela le cayó el 20 de que pues era imposible que una mujer con un vestido corriera por el río estando las piedras tan resbalosas. Y fue cuando dijo, no, hija, vámonos de aquí porque esa es la Llorona. Y se fue no echa la madre de ahí porque dice, no, y dice, desde ese día se nos quitó la maña de ir a bañarnos al río de la noche. Pues dicen que las noches es cuando más, digo, hay ciertas horas en lo que los espíritus suelen salir y más cuando hay, y era creo que algo que estábamos hablando el otro día, que donde hay ríos, aguas, lagos, espejos y todo ese tipo de cosas son como portales para, para ese tipo de manifestaciones y es cuando más se ven. De hecho, quiero recordar a veces historias que mi mamá me contaba también de allá del lado de Guerrero, de Oaxaca, también que les pasaban en las noches. Ella me cuenta que cuando estaba chiquita, iban ellos, quemaban ladrillo, trabajaban para una ladrillera, Ok. y dice que, pues, tú sabes, que en los pueblos así, pues, está completamente oscuro, nada más se ven los árboles y eso, nada más. Y dice ella que seguido así veían, como sombras, que venían caminando, pero así como una familia completa, de la más grande, como de la más grande al más chiquito. Y dice mamá que en una ocasión estaban platicando estaban ahí donde quemaban el ladrillo y ya es que siempre ponen como un tipo, una fogata pequeña. Ok. Entonces dice que ella volteó y ve que ve a una familia completita. Dice que ve una familia completita caminando, pero nada más se veían como las sombras. Y mi abuelo estaba como pues poniéndole más leña al fogón ese donde queman el ladrillo y le dice a mi mamá mi mamá le dice a su papá que quiénes eran esas personas porque pues nunca las habían visto. Entonces mi abuelo le dice ella que creo que le tapa la boca a mi mamá, le dice no digas nada, ellos no son no es gente de este mundo, Ok. de ellos porque ellos hablan mixteco. Ok. Mi mamá supuestamente, hasta donde yo sé, aprendió a hablar español, creo que ya un poquito más grande. Entonces, cuando ellos estaban chiquitos, pues ellos hablaban el dialecto. Ok. Y que le dijo en su dialecto que no voltearan, que los dejaran irse, porque no esas personas no eran de este mundo. Y dice ella que cuando, pues, de chiquita, dice que volteó, le ganó la curiosidad, y dice que ella volteaba y así como entre donde estaba la luna, así haz de cuenta que reflejaba la luz de la luna, se iban desapareciendo. Así como iba caminando, se Ajá. iban desapareciendo. Sí, entonces sí, cuando nos lo contó, me acuerdo que nos lo contó hace muchísimos años. Ajá. Y sí, pues sí da miedo. ¿Y qué explicación le dieron? Que eran, o sea, pues es que mis abuelos, pues, como yo te he contado, mis abuelos bueno, mi abuelo que en paz descanse, que ya falleció, mi abuela que todavía vive allá, pues es un pueblo, es un pueblito donde no había mucha gente. O sea, no tenían comunicación Con otros pueblos, se puede otros decir. pueblos, porque era un pueblo muy, muy, muy indígena. O sea, realmente era muy poca la gente que había ahí. Ahorita ya es parte.
es como un punto turístico. No, bueno, sí es como un punto turístico, pero un centro, porque ya está considerado como una ciudad pequeña, porque ya es muy grande, pero en aquel entonces, pues no, casi toda la gente de ahí, casi nadie te hablaba español. Era muy poco la gente que hablaba español. Yo me acuerdo que cuando iba muy chiquito, porque yo sí tengo recuerdos de cuando estaba muy niño, y me llevaban y pues yo a nadie le entendía porque todos hablaban en el dialecto, mi mamá, mis tías, mis abuelos, los que vivían ahí, la vecina y todos, y yo así de, neta me ponían más aburridas porque yo no entendía qué era lo que decían. Entonces, si estamos hablando de eso, no sé, 30 años más atrás todavía, pues imagínate. O sea, y de hecho de ahí donde vive mi abuela, como, ¿qué será? Como caminando unos 5 minutos tenía un río. A otros minutos tenía otro río. Y había muchos ríos, muchos ríos. Entonces, también contaba las leyendas de ahí que cuando alguien no quería a sus hijos, iban y los mataban y los aventaban allá a ese pueblo. No manches. Los aventaban. O era como el punto, pues, donde mataban y les dejaban. Entonces, hay muchas, de hecho, yo cuando voy, es muy pesado, es muy, muy, muy pesado yo ir con mis abuelos, porque la vibra se siente muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Yo cuando voy siempre veo algo, o siempre veo que alguien me está siguiendo, siempre, siempre, cuando voy, siento que alguien me está siguiendo en las noches, por lo regular, siento que alguien está rondeándome por alrededor y pues, o sea, sientes la presencia. La última vez que fui fue cuando mi abuelo, fui en cuestiones de médicos por parte de mi abuelo. Entonces, cuando yo voy y me acuesto, porque ellos duermen en hamacas y en petates, y, o sea, todavía la antigua. A mí me encanta porque la neta, digo, es muy chido, la neta, o sea, lo disfrutas. Sí, sí. Entonces, cuando volteo hacia un lado, exactamente veo la cara de alguien hacia lo lejos. Ok, ok. No, ¿cuánta distancia? ¿Qué será? Con unos 50 metros más o menos. Ok. Pero como no hay, todo está oscuro más que esa parte donde está la casita, son casitas. De hecho, la cocina es una cocina es una choza como de adobe. Ok. Y a aquel lado, pues hay como un tipo monte, Ok, ajá. y pues muchas plantas y entre las plantas se veía alguien que estaba así, como viendo así. No manches. Y yo así como de, ay, no manches, o sea, neta, te pones así como que dices, porque de principio decía, a lo mejor es alguien que vive más arriba, y como ven, y como son muy curiosos la gente de ahí, Se asoman, pues. se asoman, o sea, para ver quién es el que llegó a visitar a la familia, porque pues ahí todos se conocen, o de menos, pues, se hablan, o saben quiénes son. Yo de principio decía, pues, hay alguien ahí. Entonces, en una ocasión que yo voy y me acerco y veo a alguien y veo como que una sombra, Ajá. dije, esto no es alguien a final de cuentas. Ok. ¿Por qué? Porque ya después, como que mi cabeza hizo como que así como un refresh y dijo, a ver, cuando alguien se acerca, porque mi abuelita tiene como 3 perros, Ok, los perros. cuando te acercas, o sea, te acercas como a la malla esa que separa la casa, hombre, o sea, se dejan ir corriendo los perros en friega. Y empiezan a ladrarte, y si no te conocen o si mi abuela no llega y les dice, o les hace una seña, Ajá. sacan. Y lejos de eso, el perro estaba acostado, pero así como viendo, así como viéndome, y así como que diciendo, güey, ya veo bien ahí. Sí, no voy a ladrar. No le voy a ladrar, porque realmente muchas veces los perros sí se asustan. Sí, también. Se asustan, o como que les tienen un respeto. Es algo que yo he escuchado, que dicen que cuando son entes malos, sí les ladran. O sea, porque los perros yo siempre he dicho que los perros son los más nobles y siempre defienden a sus dueños en este caso. Bueno, sí, sí. Y muy pocas veces cuando llegábamos a ver algo, porque sí, de repente se ven que pasan gente así, pero se ven, y luego que paran, chinga el perro y ¡guau! Empieza, pero pues no hay nadie.
sea, no hay nadie, porque realmente donde viven mis abuelos, es decir que es como una calle larga, pero la tienen cerrada, porque nada más vive mi abuela, mis tíos, y ya, nada más. Entonces, pues nadie entra, o sea, no hay necesidad como abrir, ya que es una calle como privada. Y privado, sí. Exactamente, entonces pues, por eso la cierran para evitar el que alguien se meta. Ok. Sí, Sí, porque está canijo, ¿eh? ¿No crees que pudo haber sido un nahual o algo así? pues Es que si hablamos de leyendas de México, los nahuales también son una cosa seria. sí, de hecho, se escuchan mucho las historias de nahuales allá. Es que sí, para todo ese lado del sur se escucha mucho, mucho nahual, para toda la costa, para aquellos lados que son más eh, Como que es la zona como que les gusta o como que están como muy familiarizados con esa por la de zona baja de México. exactamente, o sea, no sé a qué se deba, sinceramente, pero sí es muy común escuchar los nahuales. Sí, porque ahorita que me recuerdas de eso, hace mucho tiempo, bueno, yo creo unos 10 años más o menos, cuando estábamos en Guerrero, no sé si has escuchado hablar de los chaneques, de los duendes, Sí. que también son cosa característica de México y de muchos lugares del mundo, pues prácticamente. Pero a mi hermana prácticamente la jugaron que hasta que se cansaron. Porque te digo que mi hermana es de esas personas que veía mucho entes paranormales o le sucedían cosas ¿De chiquita? rarísimas, ajá, de chica. Yo creo que mi hermana tenía como unos 12 13 años más o menos, No, pues ya mi chiquita. o así. Pero el chiste es que mi hermana dice que veía personitas en los árboles que andaban brincando de rama en rama. En una vecindad donde había árboles de mangos, árboles de chingo de frutas. Frutas. Ajá. Ya ella me dice que no veía gentecita brincando en los árboles. Mis papás le decían que no salían tan noche porque le iban a jugar los chaneques. Nada, mi hermana salía ahí y se ponía a jugar en el patio, sacaba sus juguetes y como veía vecinitas, pues se ponía a jugar con ellas ahí. Claro. Y al día siguiente amanecía con moretones en las manos, en las piernas, como si lo hubieran jugado, pues apretaba las manos. Como si estuvieran jugando con ella, a final de cuentas. ¿Te das cuenta? Pero así seguido decía que la jugaban los chaneques y se ponía mala, le daba calentura, dolor de cabeza, porque la jugaban prácticamente. Fíjate que ahorita fíjate, a final de cuentas el tema es leyendas y ahorita que cuentas una parte de lo que le pasó, creo que a veces a mí se me vienen a la mente cosas que pudieron haber pasado. Y ahorita, ¿sabes de qué me acordé? Y dónde también, digo, dentro de lo que tenemos así como planeado, aquí en Jalisco, en el municipio creo que todavía es Jamay, no recuerdo muy bien. Voy a investigártelo bien. Está el foco tonal. No sé si has escuchado. He escuchado, pero no he tenido mucho. El foco tonal Ujú. se dice que es una energía que viene del espacio. No sé, de hecho, y yo he ido. Ajá. Yo ya fui en una ocasión al foco tonal. Yo no sabía qué era. Y lo había escuchado también. Pero haz de cuenta que ya ahorita está como muy arreglado el lugar. Ok. Te cobran por entrar, no es mucho. Creo que la última vez que fui eran como 10 pesos, 15 pesos. Y que ese lugar es hasta cierto punto sanador. ¿Por Ok. qué? Porque las energías que llegan ahí al punto es como un punto medio en donde llegan. Y hay mucha actividad de duendes ahí, supuestamente. Ok. De hecho, fue algo raro porque nosotros, yo creo que hasta que no lo ves o no lo experimentas, es como que dices, ¿cómo? ¿Cómo pasó? Ajá. Curiosamente, llegamos nosotros, nos llevó un amigo de aquí de la familia que ya tiene muchos años conociéndolo. Íbamos a ir, creo que a Manzanillo, no recuerdo dónde íbamos a ir de paseo, tenía una camioneta y nos fuimos todos. Y nos dijo, hay que llegar al Focotonal. Órale.
Entonces llegamos, es un lugar bonito, sinceramente, porque está como en medio de la nada, como de un cerro así. Y no sé si desde que entras como al punto en donde, porque haz de cuenta que yo me imagino que es como que llega como la energía del espacio hacia ese lugar y expande. Entonces, cuando llegas a ese lugar, no manches, sientes como una energía como medio rara, como entre liviana, no sé, como que es como una combinación de todo. Entonces ya después te sientan como en un círculo y te empiezan y te dan la historia del focotonal. Entonces, cuando nos ponen ahí, ellos nos dicen que hay una parte que te pones en la parte del medio Ajá. y es el centro del focotonal. Ok. Cuando te pones en medio te das cuenta que está como demarcado porque ya le pusieron hasta azulejos y como toda la cosa. Te pones en medio del circulito ese porque es como un círculo que cae así, porque una vez que estás ahí adentro, haz de cuenta que te meten como, no te puedo decir, como una esfera en donde no escuchas más que como zumbidos. Ok, ajá. Tú hablas y hablas como con eco. Ok, ajá. Entonces, los que están ahí por lo regular, lo que recomiendan ellos es, por ejemplo, si te duele algún hombro, es como que concentres la parte en donde está cayendo la energía, Ajá. entonces en el área donde te duele y todo. Es una experiencia muy chida, sinceramente, muy, muy, muy chida, porque pues es algo que no crees. O sea, yo lo había escuchado y yo decía, ay, sí, ¿cómo no? Y ya cuando estás ahí, lo sientes. Curiosamente nos estaba contando una historia ese día de que los duendes se suelen aparecer en el momento menos esperado, Ajá. te roban cosas. Ok. Pues a una señora que estaba ahí, de su bolsa le sacaron los boletos de no sé qué boletos traía la señora Ah, y no se dieron cuenta, o sea, porque todos estábamos concentrados, digo, yo dijera, bueno, alguien le hizo la maldad a la señora de meter la mano, sacar algo. Y no, o sea, los boletos los encontraron en un árbol que ellos decían que era como la casa de ellos. ok. Estaban los boletos. ¿Y en qué momento? O sea, ¿en qué momento fue que todo fue así de rápido? ¿Y estaba retirado el árbol? No, haz de cuenta que está el foco tonal y el árbol está, ¿qué te gusta? Como a 10, 15 metros. Ok, aquí está. Sí, cerca, y ahí estaban. Entonces, nosotros nos quedamos así como de, wow, o sea, pues ¿quién pudo haber sido? O sea, ¿quién pudo haber sido? Sí, pero, ok, entonces, cuando sacaron eso, le dijeron, está en este árbol, así nada más. No, los buscaron, empezaron como a buscar y ya fue cuando en el transcurso como que dimos la vuelta, ¿Ah? ya lo No encontraron. encontraron. Sí, porque los duendes, chaneques o aluches son bien traviesos que te esconden las cosas. De hecho, cuando vendríamos del Pantón de Belén, teníamos la duda que si había sido un chaneque o era Nachito el que nos estaba haciendo maldades. Ya Que sé. encontrábamos cosas en otro lugar, desaparecían cosas, desaparecían muchos. Bueno, los comandos que yo tenía, que mi mamá también tenía, se pierden, no sé qué pasa. Y de repente aparece en otro lugar mientras menos lo esperas. Esto es lo que es el foco tonal. Sí, ¿verdad? Así es. Pues se ve bonito, ¿eh? Sí, ya está arreglado a final de cuentas. Eh, Ajá. Dice, en diferentes partes del mundo como China, Chile o México, podemos encontrar puntos llamados foco tonal o centros de energía cósmica. Dice, el foco tonal es un círculo sobre la Tierra en el que ocurre un curioso fenómeno que al estar parados en el centro y se emite algún sonido, ese parece tener eco. Incluso es tan el efecto que pareciera que está rodeado uno de paredes o dentro de un tubo. ¿Por qué es tan interesante el fenómeno? Porque el círculo está al aire libre. De hecho, yo, cuando me lo contaste,
sí me imaginé que iba a ser un, un tomo, pues así, una esfera que dices, como una esfera donde se emite eco. Yo imaginé una carcasa así y ustedes adentro. Dije, ah, Es que en la imagen que te mandé, ya ves que están sentados como en un círculo. Ah, y a mí la imagen dije, es el aire libre, entonces, es al aire libre. Sí, no es no hay nada. O sea, no, lo único que está y que pusieron como adorno para que se viera bonito, pues son las torres y ajá. el hilito es en donde se sientan. Nada más. De hecho, en la imagen creo que se alcanza a ver el árbol. Sí, se ve algo atrás. Creo que se alcanza. Pues uno de esos árboles, digo, no están tan lejos, Ajá. donde se ven, donde supuestamente donde estaban los boletos. Sí, está interesante eso, ¿eh? Sí, estaría chido como para ir a también no, a Una grabar. experiencia. ¿Y si dejan de grabar ahí o no? Sí. ¿Dónde es eso? Es en Jamái. ¿Y lejos de aquí? Sí, está un poquito lejos, sí, es como una hora y media más o menos. No, pues interesante. Sí, digo, está chido, la neta. Es que hay muchas cosas muy chidas. Yo he escuchado la historia que dice que donde el charro aparece es que hay un tesoro. ¿No has escuchado tu historia? Es que de hecho, esa es la que yo también me sabía, pero ya no la encontré. Ajá. Porque he escuchado una historia sobre unas personas que fueron a un terreno baldío que según le decían que ahí había un tesoro, pero que pues de repente desaparecía el charro negro y no dejaba que buscaran. Un grupo de personas se fueron a buscar el tesoro maldito se dice, ¿verdad? Fueron a buscarlo y fueron a empezar a escarbar, se hizo noche y la persona que los llevó les dijo que no, que por nada del mundo se levantaran, se escucharon cabalgar un caballo, ¿verdad? El pozo ya está demasiadamente profundo que los tipos ya podían ocultarse debajo de él. Ya el pozo los topaba completamente. De repente, en la madrugada, empezaron a escuchar que andaba un caballo arriba y nomás escuchaba cómo aventaba el sonido de la nariz, cómo levantaba polvo. Uno de ellos quiso levantarse, pero el guía le dijo no. Bueno, no guía, sino la persona que lo llevó. No te levantes porque te va a llevar el charro negro. Y el vato, no, que no sé qué tanto, y que me quiero ir de aquí porque estaba muy, muy asustado. Ujú. De repente se levantó y vio a alguien montado en un caballo y corriendo volvió a agachar. Ya ves que dicen que la curiosidad mató al gato. No, tú. Corriendo se fue agachado nuevamente y confirmó que sí era un charro negro. Cabe decir, pues ya los chicos se quedaron ahí tapados como 10 minutos con el miedo de levantarse. Cuando escucharon que ya no escuchaba el caballo, se levantaron y salieron corriendo despavoridos del lugar y se fueron. Dice, nunca más volvimos, ni siquiera regresamos por las palas. Dejamos ahí tiradas. Pero sí dice, Fíjate, se dice que el origen de la leyenda del charro negro surge en 1920 como resultado del sincretismo entre las fábulas de los pueblos originarios y las llegadas de los españoles. Este personaje representaría el lado oscuro del ser humano en una historia que encierra una importante lección a la codicia desmedida. Es una figura que ya existía en la tradicional oral antigua de los Wixáricas o huicholes, conocidas el mestizo azul, y que al fusionarse con las versiones españolas dieron como resultado este personaje que ya forma parte del folclore mexicano. Fíjate, lo piden de la avaricia, del dinero, pues. exactamente. Y luego dice, cuenta la leyenda del charro negro que el protagonista fue una persona real, un chico ambicioso de origen humilde, que al morir sus padres hace un pacto con el más allá para tener miles de riquezas. Al obtener lo que tanto deseaba,
se convierte en un tipo orgulloso y altanero, que maltrataba a sus semejantes. Cuando muere, debe cumplir con el trato hecho en su juventud y se queda como un alma en pena, que cobra los favores otorgados a los ambiciosos como lo fue en vida. Cuenta la historia que la leyenda del charro negro se aparecía en los caminos rurales y las comunidades de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se dice que es un cobrador del más allá, vestido con un traje de charro con detalles de oro y plata. Digo, me imagino que por lo que vio. Y en un gran sombrero que solo permite que se le vean sus ojos llameantes, o sea, que tiene llamas, ojos de llamas. Oye, está. Fíjate que lo había escuchado que era una leyenda de aquí de Jalisco y resulta de que no, ya dices que no, es una leyenda de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Aquí lados también. Se me hace interesante cómo todas las historias te llevan a otra. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas sobre eso de hacer tratos con el maligno, con Belcebú? Digo que a mí no me daría nada. ¿Qué dices? Eso como para qué lo quiero. Pues fíjate que es un tema algo especial y algo raro. Yo digo que es ya más Ajá. de creencias y digo, porque digo, hemos hablado de varios temas en cuestión como de brujería, de santanería y todo ese tipo de cosas que muchos creen, muchos no, muchos es algo como un tabú a final de cuentas que no existe. Y yo digo que esto entra dentro de todo esto a final de cuentas, ¿no? Sí. A mí sinceramente pues no me ha tocado verlo, me ha tocado saber de alguien que realmente que diga que haya vendido Su alma. alma. O sea, que yo conozca a final de cuentas, porque sí hay muchas historias en las cuales y se dice que gente, la otra estaba escuchando y estaba viendo la de una santera que había vendido su alma al diablo y que con sus manos curaba a las personas. Ok. Algo así por el estilo, que hacía extracciones de, no sé, Ya sé de quién hablas. ya sabes, Pero es una chamana. una chama- Es Pachita. creo que tenía su alma, ¿no? Vendida también, hasta donde yo Es, es que dice Pachita, según tenía el espíritu de Cuauhtémoc, Ah, blanco de Cuauhtémoc. Y él le daba la sabiduría y le daba todo el poder del misticismo para poder curar a otras personas. ok. Y es una de las historias más fascinantes que me ha tocado escuchar, porque de hecho un festival mexicano, el señor Jacobo Greenberg, quien es un científico y fue a constatar de que lo que hacía era falso. Él iba, él iba directamente para decirle no o para desmentirla prácticamente. El señor Jacobo fue quien con ella, estuvo un tiempo y le dijo a su esposa, no, pues voy a ir con esta señora, voy a tratar de desmentirla porque cómo es posible de que pueda curar a personas sin ni siquiera tener una, una licenciatura o como le digan un doctorado. ¿Cómo es posible que tenga todo el conocimiento que tiene si nunca se dedicó, nunca estudió nada de medicina? También dice esa persona que, bueno, lo que muchas personas dicen porque todo es hablado, que el señor Jacobo nunca apareció nuevamente. Dice que ella fue quien curó a muchísimas personas, que hacía materializar a órganos, aparecía miembros del cuerpo y todo eso, como tipo magia, según decían. Ese señor de repente fue digo, voy a ir
voy a ir 3 días o 3 semanas, ¿verdad? Y como estaba ahí, se hacían 3 meses, hicieron 3 años. Y el señor, la teoría es que lo desaparecieron, porque él ya llegó para desmentirla prácticamente. Llegó para decir, no, esto es falso, es pura mentira, pura blasfemia y todo eso, ¿verdad? Pero el señor se quedó como aprendiz de Pachita, porque vio que todo lo que hacía era verdad, y era muy impresionante todo lo que hacía con los órganos. Esa es la historia de este señor, de Jacobo Greenberg, que ya nunca más volvió a aparecer. Sí, te digo, no lo alcancé a ver bien, pero se me hizo muy interesante, realmente. Pero pues cuántas historias no se han escuchado realmente, incluso de artistas, que dicen que para poder seguir o para haber triunfado en el ámbito musical, Ajá. han vendido su alma al diablo, ¿no? A final de cuentas, Sí. o han estado en sectas satánicas para Ok. en donde ellos poder tener lo que tienen. Creo que, por ejemplo, si mal no recuerdo, Lady Gaga es una de ellas y como bueno, muchísimas que dentro de sus bailes o sus videos hacen señas en donde son alusiones o alusiones hacia eso. Ajá. Digo, es un tema algo medio Extenso. extenso, sinceramente, pero que estaría chido como un día tenerlo también como tema. Te hice la pregunta de qué parecía, qué creías sobre ese tema, pues, porque ahorita que estabas hablando, Ujú. me recordó mucho la historia de la mano peluda. Ah, sí, cierto, Eh, ¿eh? cuando, La mano peluda. Que murió, cuando Size. fue muy rara su muerte. Sí. ¿Sí te acuerdas de Josué? ¿De cuál? Josué es la persona a quien entrevistó Juan Ramón Sáenz Ah, ya, el de la llamada, ¿no? en la llamada. Exactamente, el que le hizo la llamada. Ajá. Bueno, Dicho, la llamada más bien, ¿qué? que él hizo la llamada, ¿no? Más bien. Llamada. Porque decía que él había vendido el alma al diablo porque quería dinero. El chiste es que el diablo lo hizo infinitamente rico y tenía como única condición gastarse todo el dinero que generaba en el mismo día. Y no podía donarlo, no podía regalarlo, no podía Hay hacer que nada. gastarlo. Tenía que gastárselo, pues tenía que regalar a nadie más, solamente para él. Él estaba desesperado porque no sabía qué hacer con el dinero, porque ya estaba prácticamente desesperado, porque quería deshacerse de eso. Si no mal recuerdo, en la llamada también estuvo Juan Ramón, estuvo Josué y estuvo un padre también, quien estuvo apoyándolo, porque la llamada de repente se escuchaban como que muchos ruidos y decía, él está aquí, está a mi lado, me está viendo, cosas súper raras. Y cuando este Juan Ramón Sáenz falleció, fue porque fue a una entrevista con Josué que le permitió, porque él no podía dar su cara y nada, ni decir nada, porque él había entregado, creo que a su abuela, si no me recuerdo, ¿no? Para que pudiera ser rico. Y el chiste es que este Juan Ramón Sáenz accedió a la entrevista, lo entrevistaron. El padre tuvo un accidente muy raro y pues murió. Y Juan Ramón Sáenz al poco tiempo también falleció Falleció. por causas muy raras. ¿No? Digo, no sé si este hombre fue el que decidió entregar a Juan Ramón y al padre para deshacerse de todo lo que estaba haciendo, Como, que es lo que ¿eh? como tipo ofrenda. Como tipo ofrenda para salirse de todo lo que en todo lo que se ha metido. Y de hecho ahorita en la actualidad Josué está dando entrevistas, ¿eh? Ya he visto que da varias entrevistas. No, aquí no queremos entrevistar, que no se preocupe. No. Y estamos a gusto. Sí. Aquí estamos a gusto, no hacemos entrevistas, no se preocupe, señor. De hecho, ahí te va otra leyenda. A ver, dímela. Se me hizo chida la leyenda del Callejón del Beso, Ok. ya en Guanajuato. Ajá.
Dice el Callejón de Beso, para todos los que llegan a Guanajuato con la pareja o es un lugar que no se debe dejar de visitar. Este debe su nombre ya que sus paredes entre sí son muy estrechas y las paredes y los balcones están a menos de 1 metro de distancia. Existe una leyenda que a través del tiempo ha viajado de boca en boca. Esta leyenda trata sobre dos personas enamoradas, Carmen y don Carlos. Aquí la historia. Carmen era la hija única de un padre celoso, estricto y violento, que le tenía alejada y aislada de la sociedad para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, Carmen de vez en cuando se daba sus escapadas. En una de ellas fue que conoció a don Carlos, un humilde minero, con el que se veía que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato, cerca de su casa. Pero un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho la encerró y la amenazó con enviarla a un convento para después casarla con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre, pues éste aumentaría su fortuna. En aquellos tiempos, la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirvientes a una dama de compañía. Así que Carmen le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a don Carlos, en la cual le advertía sobre los planes de su padre. Don Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta que en una de las ventanas de las casas del Carmen daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco, bien podía tocar la pared de la casa de enfrente. Así que si lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada desde los balcones y así entre los dos poder encontrar una solución a sus problemas. Preguntando y preguntando, averiguó quién era el dueño de la casa y se la compró a precio de oro. Así aún encerrada y sin que su padre lo supiera, Carmen y don Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones hasta que un día el padre escuchó murmullos en la habitación y encontró a la pareja reunida. Enfurecido y violento como era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, don Carlos enmudeció de espanto y solamente dejó caer en las manos de su amada un tierno beso. Pocos días después, don Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina de Valenciana. Cuenta la leyenda del Callejón del Beso de Guanajuato que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón tendrá felicidad durante 7 largos años, pero quien no lo haga o que pase por el lugar tendrá 7 años de muy, pero muy mala suerte. Esa es la historia del Callejón del Beso. Está chida, ¿eh? Entonces, si voy solo, ya vale madre, ¿eh? Ya venimos, amigo. Está muy chida en la parte no principal. Bueno, en lo particular me gusta mucho la historia. Sí, fíjate, dice, el Callejón del Beso apenas mide 69 centímetros de ancho. Ay, no quepo. No cabemos, amigo. Entonces no. Se cancela. Y Se cancela la visita a Guadalajara, gente. Digo, a Guanajuato. Y pues hacer un poquito más de cosas de esas. sí, digo, hay muchas historias muy, muy chidas. Puede ser una parte 2, ¿no? Historias de México, parte 2. Y sí, hasta 3, yo creo. Da para mucho, mucho, mucho tema esto. Realmente. Y queremos hacerlo cortitos porque mucha gente no se queda con los podcasts de 2 horas y media. No, es que sí nos alargamos. No, hay que hacer unos cortos. Hay que hacer unos cortitos. Yo creo que mañana nos hacemos unos cortitos, a ver qué onda. Que yo la neta escucho podcasts de 2 horas y media, pero la neta a veces sí le pierdo el hilo. Sí, no, ya cuando llega un punto en el que ya dices, ya hasta aquí. Ajá. Pues sí, chavita. Bueno, gente, espero este directo les haya gustado. Esto fueron Leyendas de México. Exactamente. Esperemos próximamente a meterles una segunda parte, a ver qué les parece. Aquí fueron cortitas, poquitas historias, fueron como 3 cuartos historias, pero pues vivencias paranormales que también nunca faltan en las historias. Entiendo exactamente. Pues así, gentecita. Espero os haya gustado, así que nos despedimos.
Yo soy Giovanni Flores y me acompañó, como ya es costumbre, Chavasín. Y si nos vamos y antes decirle que Pesadillas, te gané. hasta luego, Buenas noches. buenas noches.